estimadas amigas y amigos, bienvenidos a este programa de la literatura de la independencia, precisamente porque estamos en estas fechas patrias próximas y el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste quería organizar algo con nuestros invitados el día de hoy, maestro Marco Antonio Orozco Suar. Bienvenido, maestro Marco Antonio Orozco. Muchas gracias. A todos, buenas tardes. A todos y todos. A la escritora Cecilia Montoya, bienvenida. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. El escritor Ney Antonio Salinas. Buenas tardes a todos, es un gusto coincidir con ustedes. Bien, les voy a pedir a todos que tengan apagados sus micrófonos para que podamos desarrollar el programa de forma adecuada y precisamente vamos a iniciar viendo el contexto de lo que es el desarrollo de la literatura de independencia, y para eso voy a presentar a un escritor, poeta, promotor cultural, ensayista, investigador. Y estamos hablando de el maestro Marco Antonio Orozco Suar, licenciado en Ciencias Políticas, fue director del Centro Cultural de Chiapas, director de publicaciones de Coneculta, fue director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. Actualmente es jefe de la División de Administración de Documentos del Instituto Mexicano del Seguro Social y tiene infinidad de obras históricas, desde la síntesis de Chiapas, Independencia y Federación, Geohistoria. Aquí podemos ver que ha sido citado a nivel nacional e internacional por instituciones como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y así podríamos hablar muchísimo del maestro Marco Antonio Orozco Suar. Es un gusto y un honor tenerlo con nosotros. Adelante, Marco Antonio. Pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente comentábamos hace unos momentos en que, bueno, habría que dar un contexto de cómo se inicia esta literatura de la independencia, ¿no? Ciertamente sí podemos hablar de una literatura de la independencia porque tiene sus características propias que rompen con lo que se venía escribiendo durante la época virreinal, ¿no? Y esa ruptura pues se da en todas las artes, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la arquitectura, en donde definitivamente queda desterrado el barroco y se inicia una nueva forma, una nueva expresión, que es el neoclasicismo, ¿no? Lo mismo sucede con la pintura, en donde ya los pintores tienen más libertad, ya no pintan solamente obras religiosas, sino también empiezan a pintar personajes y otros temas, ¿no? Esto va a suceder también en la literatura, en donde pues empieza a surgir un nuevo estilo. Octavio Paz precisamente lo menciona como un sentimiento de extrañeza que asalta al hombre tarde o temprano, porque tarde o temprano toma necesariamente conciencia de su individualidad. Es decir, bueno, más bien Paz menciona su individualidad, pero más bien yo diría su identidad, ¿no? Porque se está formando un nuevo país, un nuevo estado, en donde empieza a surgir esa nueva identidad ya no como novohispano, ¿no? Sino como mexicano, ¿no? Como aspirando precisamente a otra forma de ser, otra forma de país, ¿no? Entonces, ya no como individuo, sino como una colectividad que está buscando precisamente su independencia, ¿no? Y en donde empieza precisamente a fluir nuevas ideas y ciertamente van a surgir
sobre todo a través del periodismo, ¿no? A través de los periódicos, una nueva expresión, y así vemos, por ejemplo, digamos que podemos catalogar esta época de 1800 a 1821, Anastasio Ochoa, por ejemplo, ¿no? Un poeta festivo y muy humorista, en donde pues hace traducciones al italiano, al francés, y se ocupa de temas como la Revolución Francesa, ¿no? Y hace precisamente una obra completa titulada Poesías de un mexicano, ¿no? Ya se habla de mexicano, ¿no? Fue publicada en Nueva York en 1828. Andrés Quintana Roo, también como político, y que además de ser el esposo de Leona Vicario, eh, escribe una oda, ¿no? Una oda muy importante que exalta la independencia, ¿no? Francisco Sánchez de Tagle, otro escritor también muy importante, que empieza a cantarle a la libertad, ¿no? A México, como en esa época también pues lo hace Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? O Víctor Hugo en Francia. Eh, Francisco Ortega también es otro, un poeta civil que también logra destacarse y critica mucho al emperador de Iturbide, ¿no? Fray Teresa de Mier, un gran político y también escritor, y hace una historia de la Revolución de Nueva España. Pero sin duda, el más destacado de todos ellos es José Joaquín Fernández de Lizardi, que aquí lo van a comentar ampliamente, porque él podemos decir que es el iniciador ya propiamente de la novela mexicana, ¿no? Con el Periquillo Sarmiento y después con la Quijotita y su prima, ¿no? Entonces, pero ¿por qué se da, digamos, todo este boom? Pues no diríamos boom porque en realidad no fueron muchos los escritores, y esto es comprensible porque pues muy pocos sabían leer y escribir, era una élite prácticamente, pero sí tiene una gran producción. Bueno, esto lo tenemos que contextualizar eh, como un inicio cuando las tropas francesas invaden España, tropas de Napoleón invaden España, y entonces se apoderan del trono, y entonces se crea una Junta Central Suprema Gubernatura del Reino, y expidió un decreto en 1809, en donde se reconoce a todas ya las provincias americanas, ya se les reconoce como parte integrante de la monarquía, y les da el mismo rango a todos, ¿no? Le da el mismo rango a todos sus habitantes, y esto empieza a fluir un gran, digamos que un liberalismo, ¿no? Esto va a llevar posteriormente en 1812 a la promulgación de la Constitución de Cádiz, que no se le ha dado mucha importancia, incluso muchos dicen que no tuvo ningún impacto, pero ciertamente sí tiene un impacto tremendo porque era un ordenamiento liberal, ¿no? Reconocía los principios de la soberanía popular, la división de poderes y el federalismo, y también permite la libertad de expresión. Esto es fundamental porque se abrieron los espacios para la difusión y circulación de las ideas, ¿no? Entonces esto derivó en una gran reflexión en términos de la vida política, económica y social, y esto va a permitir precisamente eh, eh, esta gran disrupción en la que pues, se pudieron publicar este, eh, periódicos, ¿no? Por ejemplo, el artículo 371 señalaba, todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación de alguna anterior a su publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes. Haciendo uso de este derecho, Carlos María de Bustamante editó el periódico titulado El Juguetillo, que iniciaba con la frase, con que podemos hablar. Y por su parte también José Joaquín Fernández de Lizardi publicó el periódico con contenido político que se llamaba El Pensador Mexicano, ¿no? Y así surgieron muchos periódicos en Puebla, en Veracruz, en la Ciudad de México, en Mérida, Oaxaca, Guadalajara, en donde pues todos ellos van a poder
expresarse libremente, cosa que no se podía hacer antes bueno, durante el virreinato, ¿no? Entonces, se abre precisamente los cauces jurídicos, políticos, para que se puedan expresar, ¿no? Y puedan surgir este tipo de literatura muy enmarcada en estos periodos, que va a ser posible precisamente incluso edición de libros, ¿no? Y periódicos, ¿no? Pero aunque los virreyes combaten esta libertad de expresión, pero sin embargo ya estaba dada, ¿no? Por un ordenamiento legal y apoyada también por los insurgentes, porque ellos veían en que a través de los medios de difusión en esa época, que eran los periódicos, pues podían difundir sus ideas libertarias, ¿no? Entonces, todo este contexto es, digamos, lo que va a englobar la producción de estos autores que vamos a analizar ahora ya desde un punto de vista literario, ¿no? Eso sería, digamos, el contexto, querido doctor Didier. Muchas gracias, estimado maestro Marco Antonio Orozco. Y vamos a tener la presentación de la escritora Cecilia Montoya, que nos va a presentar unas fotografías. Cecilia Montoya León es originaria de Ocosopautla, licenciada en Derecho, es docente, promotora cultural, fotógrafa, poeta, cronista, y se ha dedicado a la investigación de la bioculturalidad zoque, realizando trabajos de campo y registros fotográficos en la zona de influencia zoque, Chiapas, México. Ha sido catalogada en algunos libros, revistas. Vamos a tener el gusto de presentar a Cecilia Montoya León. Bienvenida. Tu micrófono, Ceci, para que hagamos la presentación. Es un gusto tenerte con nosotros. Hola, muy buenas noches. Es un gusto compartir este momento con ustedes, platicando un poco de la independencia. En mi caso, me tocó participar con las fotografías, solamente que quiero comentar que hay una circunstancia. En el periodo de la independencia realmente no se cuenta con fotografías. Son más pinturas, dibujos que representan ese momento, y realmente hay unos lienzos, unas pinturas y murales maravillosos respecto al tema, porque en lo que se refiere a la fotografía, esta surge en 1839 por un fotógrafo, Louis Daguerreotype, que él crea un aparato llamado daguerreotype, el cual es una primera cámara fotográfica, el primer intento de lo que es una cámara fotográfica. Esta llega a México en el mismo año, en 1839, por otro fotógrafo, Ludali, el 3 de diciembre, y entra por el puerto de Veracruz. Entonces, ahí es donde se realiza la primera fotografía, un poco después de lo que es la independencia. Pero les quiero presentar unas imágenes, no sé si las puedan compartir, por favor. Bueno, pues ahí es lo que un lienzo donde hay varios personajes importantes del periodo de la independencia, y vemos a Miguel Hidalgo y otros, que es una de las imágenes más representativas de este periodo. La siguiente, por favor. Estos son personajes de lo que es el periodo de independencia de Chiapas. La siguiente, por favor. Y ahí vemos una imagen muy interesante, ya posterior al México de la independencia, cómo de alguna manera vuelve a la normalidad la vida en México. La siguiente. Esa es como una de las imágenes icónicas de la época, donde vemos a Arturo Hidalgo para iniciar lo que fue la independencia. Claro, es como decíamos hace rato, una imagen, es posible que haya sido un dibujo. ¿La que sigue?
A partir de ahí vamos a ver imágenes que de alguna forma han sido recabadas por mí. Recibí una donación de fotos de una persona, Rafa López. Él me hizo favor de hacerme llegar estas fotos y realmente creo que es un regalo maravilloso. Y otras que he ido reuniendo a partir del tiempo, en el cual tratamos de representar algunos momentos o etapas de la cotidianidad del México posindependencia. La que sigue, por favor. Ese es un monumento muy importante en Chiapas, que tiene que ver precisamente por el periodo de Chiapas independiente. La que sigue. Y ahí vemos unas personas. Esa foto se considera más o menos que es de 1890 aproximadamente. La que sigue. Son más o menos como de la misma época, donde todavía existía como la efervescencia, el movimiento, y ya estaba próximo el periodo de la revolución. La que sigue, por favor. Vemos lo que son los edificios todavía de la época, unas casas coloniales todavía con estas estructuras muy típicas que tristemente ya se conservan muy pocas. La que sigue. Es otra. Esa es una foto muy bonita también. Si vemos la persona con su ropa todavía muy de la época de mucho antes de que será 1900. Sí, todavía hay algunas de ellas no hemos hecho como los registros formales de qué periodo y estamos tratando de preservarla porque ya están como un poco dañadas, pero recordemos también que la fotografía en esa época estaba muy relacionada con el poder económico, porque no cualquiera tenía acceso a la fotografía. Tomar una fotografía en esa época requería todo un proceso, porque las mismas cámaras eran unas cámaras muy especiales. Entonces, era no sé, conseguir los elementos necesarios para poder realizar la fotografía. La que sí. Ahí vemos 3 personas muy importantes aquí en el estado. Ellos trataron de un movimiento mucho anterior a la revolución. Se dice que movieron alrededor de 100 personas y fue como el recuerdo que queda de esa foto, fue más o menos antes de 1900. La que sigue. Ahí vemos muchas personas, pues si se dan cuenta con el tipo de ropa, que es una foto bastante antigua. La que sigue, por favor. Es una foto de familia, de pareja, también muy anterior a 1900. Y pues sería más o menos como las fotos que pudimos recabar. Hay muchas más, pero considerando el tiempo y todo, pues ya no las presentamos, pero podemos ver las características físicas, la ropa, todo lo que se puede encontrar en una foto de esa característica, que realmente el acervo es muy poco, conservarlas es complejo. Gracias. Espero les hayan gustado, porque realmente es la primera vez que las presento. Muchas gracias a la escritora Cecilia Montoya por esas hermosas fotografías y además por esa aclaración de cuándo llega la fotografía a México y la razón por la cual no teníamos fotografías de la independencia. Y con esta aportación de ella y con la del maestro Marco Antonio Orozco, pues tenemos el contexto de cómo se desarrolla la literatura de la independencia. Y vamos a presentar al escritor Ney Antonio Salinas, quien es originario de Jiquipilas, Chiapas, es ingeniero en planeación y manejo de recursos naturales renovables por la Universidad Autónoma de Chapingo. Es autor del volumen de cuentos El Retorno y otras nocturnidades, publicada por Porrúa en el 2013, y de las novelas Sombras de la Avenida, por Coneculta 2020, y la última, Sino del Estrigo,
de Valkyria EOS Editorial en el 2021 y quien es constante escritor de reseñas de libros y artículos en el blog Caminante Bibliomorfo. Así que con nosotros tenemos a Ney Antonio Salinas. Bienvenido, amigo. Sí, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Pues bien, muchas gracias por la oportunidad de coincidir nuevamente con algunos de ustedes y un honor conocer, aunque sea de manera virtual, a nuestros dos invitados de lujo, la escritora Cecilia y al maestro Marco Antonio Orozco. Pues bien, yo quisiera hablar así de manera un poco más general sobre cómo la literatura se movía en ese tiempo, ¿no? Hablamos que antes del movimiento independentista, la clase dominante o la clase privilegiada era la que tenía acceso a los libros, pero estos libros eran filtrados de cierta manera por el clero. Entonces, las lecturas también eran muy limitadas, muy requisadas, ¿verdad? Entonces, dentro de la clase privilegiada no todos tenían o sea, eran muy pocos los que tenían el hábito de la escritura. Entonces, eso lo vemos reflejado que en la producción de la época, ¿no? Esta más bien va a detonar un poco después de la independencia, pero que durante el periodo, el movimiento que hubo, que fue de 1810 el arranque hasta 1821 la consumación, tenemos pues documentada parte de la historia a través de los diarios, de documentos, de mensajes escritos, cartas. Creo que era la producción con la que se podía dar fe de los hechos, ¿verdad? Que en cierta manera está más hermanado a la historia. Narrar un hecho está más hermanado a la historia, es decir, que la historia nos va contando los hechos, pero es la literatura la que nos permite redimensionar estos hechos. Se decía que la foto o el retrato que conocemos de Miguel Hidalgo proviene seguramente de un dibujo, de un boceto de un personaje que no tiene nada que ver con Miguel Hidalgo, en base a algunas referencias escritas se tiene idea de cómo era el cura Hidalgo y sí difiere de ese retrato. Entonces también la historia nos presenta claroscuros, la historia nos cuenta los hechos memorables, los logros que se obtuvieron y demás, pero es a través de la literatura como podemos entender, ¿no? que los protagonistas de estos hechos son humanos, personas con aciertos y desaciertos, y que eso nos lo van a explicar en un tiempo más reciente, la rama de la historia, ¿no? Los historiadores. Y esta corriente, pues, que impulsó la independencia, tiene que ver mucho con la representación bucólica del paisaje, la cuestión costumbrista, las tramas lineales, pero que tienen que ver con un cierto movimiento romántico. Y este modelo de escritura se ve aumentado conforme se va acercando el siglo XIX, hasta topar con el gran movimiento de la Revolución Mexicana, que es donde existen otros temas, ¿no? que nos tienen ocupados como país. Yo considero que la literatura de la independencia todavía no se ha terminado de escribir, a pesar de que es un evento que ocurrió hace ya más de 200 años. Considero que hay mucho que todavía va a salir a la luz, y esto es lo que puedo aportar, ¿no? Decir, el modelo literario que gestó el movimiento de la independencia
perduró hasta antes del siglo XX, cuando se perfilaban ya el movimiento de la revolución, que fue cuando ya se incluyeron otro tipo de personajes. El pueblo tiene un cierto protagonismo en las historias, y el narrador tiene más libertad creativa, más libertad de dejar un poco el aspecto bucólico para centrarse en la cuestión psicológica. Precisamente tiene que ver con esta limitación que ponía en la época anterior a la independencia, la cuestión de la Inquisición, las censuras que ponía la cuestión monárquica. Y entonces nos dio un modelo de escritura, nos dio un inicio, un primer pie hacia lo que hoy se está haciendo en las letras. Muchas gracias, Ney Antonio Salinas, por esta aportación. Cuando estamos hablando de la literatura de la independencia de México, de esta independencia que inicia en 1810 y concluye en 1821, con la formación de un imperio, y que en ese contexto de la Nueva España hay un descontento de esa población indígena y de castas que ya no estaban de acuerdo con lo que pasaba con la corona, y en esa población analfabeta. Y ahí quiero mencionar eso de las tertulias literarias que se realizaban en la casa de doña Josefa Ortiz de Domínguez, y a donde llegaba Miguel Allende y Juan Aldama y algunos sacerdotes como don Miguel Hidalgo y Costilla, y cómo se planea esa conspiración. Y dentro del contexto que ya nos había mencionado, cómo surge esa presencia de alguien como José Joaquín Fernández de Lizardi en un mundo en ese tiempo que, a pesar de cómo se encontraba en un proceso de libertario por una serie de acontecimientos que van a ir ocurriendo y que le van a dar el contexto a este movimiento armado que inicia el 15 de septiembre, cuando Ignacio Allende intercepta la orden de aprehensión y se dirige a Dolores, donde don Miguel Hidalgo se decide levantarse en armas. Así que en ese contexto tenemos una población analfabeta que no tenía acceso a esa lectura, y donde el Periquillo Sarmiento, que es publicada en 1816, durante el transcurso de la Guerra de Independencia, y que es considerada la primera novela hispanoamericana, nosotros nos esperaríamos encontrar que se publicó como una novela, y no nos imaginamos que se va a escribir en partes. ¿Por qué razón? Y que se va a publicar completa después de la muerte de este gran escritor, Francisco de Lizardi, en esta obra cumbre que realiza otras, pero sin embargo la más conocida es esta, y que lleva el mote él del Pensador Mexicano, como el periódico uno de los periódicos que él editaba, y con José Manuel Villalpando, su editor. Y entonces, en esta obra del Periquillo Sarmiento, que asistimos a la presencia de la oralidad a la escritura. Y hacía el comentario en algún momento con el maestro Marco, me llamaba mucho la atención, porque cuando revisamos Gilgamesh en el 2000 antes de Cristo, y pasamos de la oralidad a la escritura cuneiforme, y entonces se escribe esa obra literaria. Y luego, cuando estamos hablando de la Ilíada y la Odisea en el 800 antes de Cristo, pasamos de la oralidad a la escritura, y luego estamos en 1816, y entonces estamos pasando de la oralidad a la escritura en México, porque si la población era analfabeta,
Entonces, ¿cuál sería la forma de que pudiera leer? La forma de poder leer era hacer ese tipo de obra que se le ocurre al maestro Fernández de Lizardi, obra satírica, y que pagaba a la imprenta en esas páginas que estaban reguladas por la autoridad civil y la eclesiástica, y entonces había que poner también un título atractivo para la gente pobre y analfabeta de ese tiempo, y ahí el Periquillo Sarmiento, con este sobrenombre que lleva el personaje por su forma de vestir y cuando acude por primera vez a la escuela, y nos va dando este personaje que además, no sé si mis compañeros estén de acuerdo, pero pareciera, independientemente de que estaba partiendo del periodo de la Ilustración, y no de la Ilustración francesa, sino de la Ilustración de España, y entonces pareciera que está tomando como un modelo al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué razón? Porque está creando un personaje, va a describir sus aventuras y desventuras, incluso hasta la misma muerte, y todo está ocurriendo dentro del final de la dominación española, por lo que esta novela tiene un elevado valor testimonial de lo que va a ocurrir en estas fechas, y además va a tomar un lenguaje que no es el lenguaje de los españoles de la Nueva España, sino es el lenguaje de lo que se hablaba en México, con sus modismos y con todos los mexicanismos, y además con chistes y formas de hablar típicas del pueblo. Por lo tanto, es muy interesante ver cómo va a llamar la atención sobre esa oferta a través de vender esas hojas de papel que se pregonaban por los voceadores y que estaban impresos en una cantidad que era una cantidad que podía ser útil para que se leyera en el tiempo de reunión de un grupo de amigos o en esas tertulias de algunas personas. Así que iba a ser leído por uno o varias personas haciendo las diferentes voces. Y eso era la forma como el Periquillo Sarmiento, según ameritara el personaje descrito con las voces y con todas esas cosas jocosas, iban a despertar risas, llantos, y se iban a reír de las ocurrencias de ese personaje que el pueblo estaba haciendo suyo. Así que esta forma de pasatiempo que nos lega don Fernández de Lizardi es lo que va a hacer que mucha gente analfabeta se vaya haciendo culta y que vaya conociendo más sobre lo que estaba pasando en otras partes. Así que estos 3 primeros tomos que aparecen, de los 5 en total, por ahí, de acuerdo a lo que he estado revisando, y yo les recomiendo ingresar a una página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, donde van a poder accesar a este precioso libro de 5 tomos, y van a revisar y a reírse de esas ocurrencias. Nosotros los invitamos a releer El Periquillo Sarmiento, a esta novela que en su tiempo fue censurado, sobre todo el capítulo 4, por criticar a la esclavitud. Y además que Fernández de Lizardi ya no alcanza a ver la publicación completa, puesto que él muere muy joven, muere a los 45 años, y en un mundo donde supuestamente había derecho de imprenta y libertad de expresión, y sin embargo no estaba, y en un mundo donde había, un mundo mexicano, donde había una educación de profesores que no se preparaban para las clases, y donde había mucha gente que hablaba de más y que le llamaban pericos, con aires de sabelotodo, y de ahí el sobrenombre que Fernández de Lizardi le pone como el Periquillo Sarmiento. Así que después de vivir entre tiranos, después de estar en la cárcel durante 2 periodos, y como
parte de Don Quijote que fue escrita durante la cárcel en la que estuvo Miguel de Cervantes, también Fernández de Lizardi escribe parte del Periquillo Sarmiento cuando está preso 7 meses por el número 9 de su periódico y por esa recién estrenada La Libertad de Imprenta. Así que es momento de recordar a este extraordinario escritor, quien muere flaco y enfermo, al parecer, de tuberculosis, que era lo que llamaban en ese tiempo la enfermedad de los artistas, pero realmente era una enfermedad de la pobreza, porque aparte de que era un extraordinario escritor, pues con esos ideales que él tenía, no podía morir de otra forma más que en la pobreza. Así que los invitamos a leer y releer al Periquillo Sarmiento, y voy a dar el paso a Marco Antonio si nos quiere hacer un último comentario, y luego seguiré con Cecilia y con May, con esos distinguidos escritores que nos acompañan el día de hoy. Podemos tu micrófono, gracias. Sí, efectivamente, pues esto es una época muy interesante, como decíamos, pues más bien ahí la palabra escrita, pues se da en los medios pues más bien en los periódicos, los fanzines, las hojas sueltas que se manejaban, pero sí, efectivamente, es un nuevo periodo, pues, ¿no? Entonces ya se empieza a hablar de nuevas cosas que antes estaban prohibidas, de libertades, de incluso cuestiones de los individuos propios, ¿no? Por encima de una institución, sí, de la libertad, de la esclavitud, pero está dado precisamente porque cada proceso histórico va generando su propia literatura, su propia pintura, su propia escultura, su propia arquitectura. O sea, las artes están íntimamente ligadas a los procesos históricos, ¿no? No podemos descontextualizarlas porque son expresiones que se dan en un contexto dado, ¿no? Por eso yo decía que, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, la literatura virreinal, pues es más bien se da en cuestiones de oraciones, salmos, cuestiones religiosas, íntimamente dirigidas a la religión, ¿no? Incluso la misma poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, pues ella era religiosa y tiene ese tinte religioso, aunque muy atrevido en su momento, que bueno, pudo darse por la protección que tenía del obispo de Puebla, ¿no? Pero sigue teniendo esa cuestión de religión, ¿no? Entonces, es, digamos, que siempre debemos ver cómo van surgiendo las literaturas, incluso las vanguardias también tienen un antecedente, pues, de cómo van surgiendo a través de la historia, ¿no? Pues eso sería precisamente, ¿no? Mi aportación, que lo veamos todo dentro de un contexto histórico que se van dando estas cosas, ¿no? Gracias, Marco Antonio. Nos seguimos con Cecilia Montoya. Gracias, doctor. Pues a mí se me hizo muy interesante lo que charlamos, lo que platicamos en este momento, y lo que comentaba Ney Salinas, escritor Ney Salinas, me hizo como mucho ruido porque él dice algo sobre que hay como muchos claros oscuros, sobre muchos temas que no han sido tocados todavía y que hay mucho que está por escribir. Yo coincido porque ahorita que estaba como tratando de releer, rebuscar y desempolvar un poco mis conocimientos del tema, me encontré con muchos personajes ya conocidos, pues Miguel Hidalgo, José Ortiz y todos los demás, pero encontré un personaje que
que me llamó la atención, que es Mariana Rodríguez. Es una mujer de la que realmente se ha hablado muy poco. Y ves el comentario que estaba ahí, que de la forma como ella motivaba e impulsaba el movimiento. Digo, bueno, sí es verdad. O sea, hay mucho que escribir todavía, hay mucho que buscar y que como que desempolvar y también darle como el merecido valor que en su momento tuvo y reconocer. Entonces, sí, creo que hay mucho que trabajar todavía. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Cecilia Montoya y vamos a escuchar los comentarios del escritor Medio Antonio Salinas. Sí, bueno, ya como para cerrar, he escuchado también a gente, incluso gente del medio cultural que dice que pone en duda, ¿no?, la heroicidad de los personajes que gestaron este movimiento. Y ciertamente, como decía, hay claroscuros, ¿no? Como cuando se ordena la entrada a alguna ciudad y se están presenciando masacres y no se detiene, o en este caso, fusilamientos arbitrarios que se dieron en ambos bandos. Yo creo que debemos entender algo que es fundamental, ¿no? Las grandes gestas son hechas por personas y que si bien la historia oficial nos ha contado una versión, eh, la historia nos confirma algunas cosas y nos desmiente otras. Entonces yo creo que ahí la literatura es donde tiene un papel fundamental porque se hermana mucho a la historia para poder desentrañar estos hechos, esos momentos de flaqueza en el momento previo a un fusilamiento, a la cercanía de la muerte, el riesgo. Son cuestiones que no podemos juzgar desde nuestra época con nuestros valores, ¿no? E incluso también se comentaba aplicado a la Revolución Mexicana, ¿no? Este valor que se presenta en los combatientes cuando van a ser fusilados sin titubear frente al paredón, es más, ordenando al pelotón el fusilamiento. Es una cuestión que no tiene que ver con una masculinidad tóxica ni machismo, se trata de valor con sus letras mayúsculas, ¿no? Y creo yo que en este sentido, los protagonistas de estas gestas de la independencia principalmente fueron el inicio de algo, ¿no? Que al final llamamos México y que queremos mucho, que fue iniciado también por una casta de criollos, de gente letrada, privilegiada, que movieron a las masas a, a esta lucha, ¿no? Y que ahí es donde la literatura puede hermanarse a la historia para contarnos todas las peripecias que ahí ocurrieron, ¿no? Yo personalmente considero que lanzarse a una gesta de estas magnitudes requiere valor, requiere fuerza, y no hemos dimensionado del todo a nuestros héroes nacionales como los conocemos. Y yo creo que cuando ahondamos en la investigación, ahondamos en la lectura de estos tiempos, uno dice realmente la historia oficial se queda corta, ¿no? Se queda corta en el sentido de que era un país con altos niveles de analfabetismo. El ejército insurgente que se enfrentaba al ejército realista iba prácticamente desarmado con machetes, palas, picos, piedras, no sé, ¿no? Entonces, entender ese contexto, la heroicidad que hay ahí es mucho más grande de la que nos han contado. Creo yo que ahí es donde entra la literatura, ¿no? A contarnos esa parte que la historia ha callado, pero no ha callado por cuestiones negligentes, ¿no? Sino porque las fuentes también son difíciles de encontrar, ¿no? Considerando que la libertad de prensa, la libertad de imprenta estaba prácticamente vetada y los pocos registros que hay nos arrojan luces, ¿no? De lo que hubo en ese tiempo. Y yo creo que sí hace falta investigar más sobre eso, pero me quedo con esta parte, ¿no? De que la literatura se puede hermanar muy bien a la historia
contarnos estos claroscuros, y que realmente la imagen de heroicidad que tenemos de estos hombres y mujeres que participaron, que muchos de ellos son anónimos, pues se nos ha quedado corta, ¿no? En nuestros tiempos no entenderíamos ir a la lucha en esas condiciones, y que no cualquiera estaría dispuesto a dar un paso de ese tipo. Y ahí mi reconocimiento y mi aprecio, ¿no? Por toda esa gente a contar sus historias, ¿no? Que también es tarea de nosotros como gremio literario ahondar en estos temas históricos y contar, ¿no? Ponerse en los zapatos del combatiente. Eh, o sea, estar en una situación de este tipo, no cualquiera, ¿no? Entonces, las letras nos permiten acercar al lector, al historiador, a este tipo de hechos, revivir la historia, como se dice, ¿verdad? Entonces me quedo con esos dos aspectos y les agradezco mucho esta participación que me brindan. Gracias, Ney. Y realmente muy contento. Como ustedes comentan, hay mucho todavía que analizar. Ya lo comentó maestro Marco, que no hay que descontextualizar el movimiento y también cómo se da la literatura, no descontextualizarla, porque hay ciertos sucesos que ocurrían y yo estoy pensando en lo que nos aporta José Joaquín Fernández de Lizardi, no solamente con esta obra de Pequeño Sarmiento, donde podemos ver cómo pensaban, cómo actuaban a través de una obra, entre comillas, educativa que él estaba tratando de hacer, y otras como La Quijotita y su prima, de una mujer pícara, o Don Catrín de la Fachenda, que su título era Vida y Hechos del famoso caballero, Don Catrín de la Fachenda, que se va a publicar póstumamente, y otra que De Noches Tristes y Día Alegre, que se considera que es una obra de carácter autobiográfico. Y también con respecto al último capítulo de este Periquillo Sarmiento, donde el capítulo 8 y luego el capítulo 9 del tomo 5, donde en el capítulo 9 está el pensador, va a describir el entierro, y como lo que he revisado del ingenioso Hidalgo, donde vienen sonetos, viene poesía también. Aquí viene el epitafio castellano, era una décima, y voy a leer un pedacito nada más. Después, donde están narrando la muerte del periquillo, mira, considera, advierte, por si vives descuidado, que aquí yace un extraviado, que al fin logró santa muerte. Antes debes advertir que si es lo común morir, según ha sido la vida, para no errar la partida, lo seguro es bien vivir. Pero no solamente trae eso, trae sonetos. El padre Pelayo toma carbón y hace aquí un periquillo que en su vida fue malo la mitad y la otra bueno. De la virtud estuvo tan ajeno que intentó ser al fin hasta suicida. Y luego sigue con otras décimas, con octavas, con quintillas. Aquí le leeré la quintilla que escribe don Tadeo. Le quitó el carbón a Jacobo y escribió: yace aquí mi buen amigo, que me calumnió imprudente, fui de su virtud testigo, él me socorrió de mente, y hoy su memoria bendigo. Y todo esto que habla de que la literatura de ese tiempo, si nos pudo dar a un Fernández de Lizardi, quiere decir que seguramente había muchísima gente que escribía y que pensaba, y que a través de él pues estábamos trascendiendo en esta obra, que es la primera obra latinoamericana, la primera novela latinoamericana. Para cerrar, no sé si tengan algún comentario más, sino para desearles a todos felices fiestas, y ya saben que es motivo de celebrar. Celebremos tranquilamente con agua, con unas botanitas con agua. Bueno, los que tomen vino, pues con medida. Y un abrazo para todos, a todos los que nos ven en las redes sociales. Y estamos en México de fiesta. Un abrazo a todos.